Norte. A esta hora vamos a establecer contacto en vivo con Carlos Vecchio, coordinador político de Voluntad Popular, a quien también el régimen de Nicolás Maduro ordenó detener el mismo día de Leopoldo López y ahora se encuentra en el exilio. Señor Vecchio, un buen día, un gusto tenerlo con nosotras aquí en la mañana de NTN 24. Gracias a usted, un placer. Sin duda, un día que también para usted marca un antes y un después en su vida. Leopoldo López lleva dos años detenido, 2 años tras las rejas, pero usted lleva 2 años también en el exilio, lejos de su familia, lejos de su país. Con esta ley de amnistía que fue aprobada en primera discusión esta semana, ¿se podría ver quizás una luz al final del camino? Porque escuchábamos, después de la emoción quizás que sentían la bancada opositora con la aprobación en esta primera discusión de la ley de amnistía, escuchábamos inmediatamente al diputado Diosdado Cabello decir: aquí no va a haber ningún tipo de reconciliación, aquí no va a haber amnistía, el TSJ, el Tribunal Supremo de Justicia, no va a permitir que esa ley avance. Bueno, yo creo que esa parte de esa respuesta es lo que ha profundizado la crisis en Venezuela y lo que lo llevó a la derrota el 6 de diciembre. Yo creo que nuestro pueblo el 6 de diciembre, cuando eligió esa nueva asamblea por una mayoría abierta, clara, estaba votando también a favor de una ley de amnistía. Una ley de amnistía que lo que busca es cerrar heridas para reunificar nuestro pueblo, que sea el primer paso para esa reunificación, para que juntos podamos enfrentar la peor crisis de nuestra historia. No es posible superar la profunda crisis que tiene hoy Venezuela si no nos unimos como pueblo. Y la ley de amnistía aprobada en primera discusión parte de esa voluntad, de esa expresión del 6 de diciembre, que busca la unificación de nuestro pueblo. Yo tengo que decirle también al diputado Diosdado Cabello que en el pasado el propio Chávez emitió una ley de amnistía. La Asamblea Constituyente de Chávez emitió otra amnistía. De manera que no puede haber una amnistía que funcione cuando ellos la promueven y cuando viene promovida, en nuestro caso, por una expresión popular del 6 de diciembre y que llevan a cabo nuestros diputados, no puede ser que no sea válida. Así que yo creo que independientemente de lo que diga Diosdado Cabello, creo que la voluntad mayoritaria de todo nuestro pueblo es la aprobación de esa ley de amnistía y sobre todo la liberación de los presos, el retorno a los exiliados y que nos volvamos a unir como pueblo. Un buen día, señor Vecchio. Ruth del Salto le saluda. Hace un momento veíamos a Óscar Arias, a este premio Nobel que está de visita en su país, en Venezuela. Decía: un verdadero demócrata no tiene miedo a decir la verdad, refiriéndose pues a Leopoldo López y a muchas personas que están en esta lucha. ¿Hasta qué punto en democracia, con todo lo que ocurre en Venezuela, persecución, censura, falta de garantías, hasta qué punto vale la pena continuar siendo demócrata en Venezuela? Bueno, yo tuve la oportunidad de estar con el expresidente Óscar Arias en Costa Rica conversando sobre la crisis venezolana. Venezuela vale la pena, toda, completa, y por eso nosotros asumimos el riesgo de decirle a los venezolanos hace 2 años que Venezuela estaba metida en una profunda crisis, que iba a ser peor si no tomábamos las acciones correspondientes, que había un solo responsable en ese momento que era Nicolás Maduro, y que no sabía cómo solucionar esa crisis, y que nosotros le planteamos a los venezolanos buscar un mecanismo constitucional para sustituir al gobierno de manera constitucional y democrática. Así que nosotros por Venezuela vale todo, y por eso levantamos nuestra voz. Y luego de 2 años, hoy que se cumplen 2 años de la detención de Leopoldo, podemos decir que toda la oposición, y no solo la oposición, sino una mayoría clara del país, está levantando la voz para que nosotros podamos sustituir un gobierno de Maduro por vías constitucionales, y que al final del día fue el planteamiento que nosotros hicimos en el año 2014. Así que siempre levantaremos la voz por el rescate de Venezuela. Y cuando hablamos de la liberación de los presos políticos, no solo es de ellos, es de Venezuela, para que nosotros podamos tener un país verdaderamente democrático, sin importar las consecuencias. Y me lo dijo Leopoldo ese día: si este es el precio que tengo que pagar y aquí me ha puesto el destino, pues lo asumo, porque somos millones que estamos con este sueño. Señor Vecchio, sin duda la situación de Leopoldo López ha logrado captar la atención internacional, quizás también en parte por la labor que ha hecho su esposa Lilian Tintori de recorrer distintas partes del mundo denunciando lo que está sucediendo en Venezuela. Ya creo que no es para nadie un secreto la situación de la justicia que está tomada por el Ejecutivo en Venezuela.
pero lo cierto es que, por ejemplo, la presencia de estos 2 premios Nobel en Venezuela el día de hoy para apoyar esa solicitud de libertad para los presos políticos, de retorno de los exiliados, como es el caso suyo. También hemos visto pronunciamientos de Estados Unidos, de España, hemos visto distintos pronunciamientos. ¿Cree usted que finalmente en algún momento esa presión internacional hará ceder al régimen de Nicolás Maduro, por lo menos en ese aspecto, con respecto a los presos políticos, a los exiliados? No tengo duda, yo creo que esa presión internacional ya ha venido funcionando. Tenemos más de año y medio que estoy en el exilio porque yo pasé 3 meses en clandestinidad en Venezuela, recibiendo todas clases de amenazas, y luego decidimos asumir un rol internacional junto con Lilian y la esposa de otros presos como Mixi, del alcalde Antonio Ledesma y de otras personas de la unidad. Hemos estado recorriendo el mundo y no tengo duda que esa presión internacional ha funcionado. De hecho, parte del reconocimiento de los resultados del 6 de diciembre es por esa presión internacional. No solo la voluntad de nuestro pueblo a cambiar, sino la presión internacional que se ha ejercido, donde evidentemente ha quedado demostrado la violación abierta de los derechos humanos en Venezuela y sobre todo la persecución contra quienes piensan distinto, y en el caso pues muy específico de Leopoldo López. Así que esa comunidad internacional en un año y medio, debo decir que cambió totalmente la percepción que tenía en Venezuela, y hoy nadie tiene duda de que Venezuela se aparta de los principios democráticos y atropella a quienes pensamos distinto. Y esa presencia de los premios Nobel de la Paz es una ratificación de lo que estoy diciendo. Fíjate que tú me comentabas algo muy importante que ha servido a nivel internacional. El fiscal Franklin Nieves, quien fue el que acusó a Leopoldo López y pidió su orden de captura, que fue el mismo fiscal que pidió mi orden de captura, bueno, se fue de Venezuela, y él decía que antes de que ocurrieran los hechos por los cuales hoy estamos siendo juzgados Leopoldo López y yo, ya él tenía la orden de que nos tenían que meter presos, es decir, el gobierno tenía que meternos presos, de manera que la justicia en Venezuela ha sido un instrumento para la persecución política, y por eso a nivel internacional y todos estos organismos de derechos humanos han dicho claramente que Leopoldo López es un preso de conciencia y que nosotros estamos siendo perseguidos. Y el mundo, cuando se habla de democracia y derechos humanos, no tiene frontera, y por eso han levantado su voz para frenar estos atropellos. Ahora, siendo realista, señor Vecchio, ¿qué cree usted que va a pasar en los próximos meses, en los próximos años? Pues teniendo esta contundente mayoría opositora en la Asamblea Nacional de Venezuela, que, como lo decíamos hace un momento, ya aprobó en primera discusión la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional. Busca la liberación de los presos políticos opositores. Un primer paso que se dio con el voto en contra de la bancada chavista. Este puede ser quizás el primero de grandes pasos para la libertad, no solo de los presos políticos, sino de Venezuela en varios sentidos. No tengo ni la menor duda de lo que acabas de decir. El 6 de diciembre se expresó en nuestro país por un cambio. Para mí hay un cambio político irreversible. Nadie lo va a poder detener. Nadie. Haga lo que haga el gobierno, no lo va a poder detener, porque estamos metidos en la peor crisis de nuestra historia republicana. Y lo importante y clave en este segundo aniversario de Leopoldo es que nuestras tesis políticas que plantearon un cambio de Maduro por vía constitucional está siendo abrazado no solo por toda la oposición, por el país. De manera que en este año 2016 Venezuela va a tener un nuevo presidente, porque nosotros vamos a reunificarnos como pueblo para sentar las bases de una Venezuela unida que nos permita, repito, progresar y salir de la peor crisis que hemos tenido. Así que eso es lo que le corresponde al 2016. Va mucho más allá de los presos políticos, va para la libertad de Venezuela. Vamos a agradecer a Carlos Vecchio, coordinador político de Voluntad Popular, por habernos acompañado desde el exilio aquí en la mañana de NTN 24. Gracias a ustedes, un fuerte abrazo. Un buen día.